No sin antes, como es costumbre, sabiendo que nuestro Padre es el que da todo y es el que da también la instrucción antes de dar inicio, quisiera suplicarles que me acompañen a hacer una oración. Eterno y soberano Padre Celestial, en este momento, bendito Dios, antes de que el sol termine su salida, hemos tomado bien, bendito Padre, alabarte y glorificarte muy de mañana, sabiendo que esto es lo que a ti te agrada, bendito Padre Celestial. Así también, Padre, sabiendo que necesitamos aprender cada día más de ti, sobre todo en esta época, es que queremos escudriñar tu palabra y estudiar lo que tú has dicho, bendito Dios, lo que tú deseas para cada uno de nosotros. Y antes de dar inicio a lo que es la meditación, deseamos suplicarte, Padre, que nos puedas dar tu asistencia a tu siervo primeramente. Tú sabes que no tengo palabra, todo lo que se dice es tu bendita palabra, bendito Dios, y que cuando las predicaciones, los temas salen bien es porque tú has hecho la asistencia a nuestro Padre. También suplicarte a tus hijos que puedas abrirles el corazón, la mente, para que puedan discernir en la enseñanza, bendito Dios, y lo más importante, enseñanza que no vaya a quedar en el olvido, sino que la llevemos en nuestros corazones, ya que es muy importante para nosotros, para nuestra fortaleza espiritual y para no irnos a costumbres que nos vayan a traer dificultades en vez de traer beneficios, bendito Dios. Así también que podamos enseñar a nuestros hijos el camino correcto a seguir, ya que ellos son los que más salen afectados en estas situaciones, porque a ellos es que más se les hace propaganda, más se les hace eco en estas situaciones, y ahí muchas veces nosotros caemos en ello. Y ayúdanos, Padre, para poder superar esos obstáculos también. Te suplicamos también que nos perdones por faltas que hayamos cometido. Tú sabes que como humanos siempre cometemos errores, bendito Dios, pero suplicarte el perdón y que puedas recibir todo esto como ofrenda encendida, como olor grato, Padre, y que nosotros podamos ser también saciados de esta necesidad espiritual. Padre, a todos tus hijos que se encuentran en el camino, guárdalos, protégelos, y que podamos estar en comunión los unos con los otros este día, de principio hasta el final. Es lo que te suplicamos, Padre, no porque tengamos méritos, sino porque lo hacemos amparado bajo ese bendito nombre de tu muy amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tengan la bondad de acomodarse y vamos a abrir la Sagrada Escritura en el libro de Daniel, profeta Daniel, en su capítulo 7. Daniel 7 y en su capítulo 23. Dice así la palabra de Dios. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Hasta ahí vamos a leer esta lectura. Es muy importante que nosotros veamos lo que dice Daniel 7:23, enfocándonos en la parte donde dice: y a toda la tierra devorará, a toda la tierra trillará, a toda la tierra desmenuzará. Nosotros sabemos que se acerca una festividad en el mundo muy importante, que no solo se celebra aquí en El Salvador, ¿verdad?, sino que es a nivel mundial, y es la Navidad. Y nosotros en la lección anterior pues
Su siervo, por dificultad ahí de salud, no pudo estar, pero en la lección anterior, del matutino anterior, nosotros estudiamos que nuestro Señor Jesucristo no nació el 25 de diciembre. Pero las personas dicen de que la Navidad se está celebrando por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué está esa confusión? ¿Qué será lo que en realidad está pasando? Y es por ello que vamos a meditar el origen de la Navidad. ¿Cómo fue su origen? ¿Por qué se está desarrollando hasta estos tiempos de esta manera? Y así nosotros poder después hacer la diferencia entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de esto? Ese tema va a ser el próximo sábado. Por eso, si ustedes ven que no utilizamos mucho la Sagrada Escritura para este tema, es porque ahora solo va a ser la explicación del origen de la Navidad, cómo tuvo su origen, y próximamente pues vamos a estudiar qué dice la palabra de Dios respecto a eso. El origen de la Navidad. Como les había dicho, ¿verdad? Que ya habíamos estudiado que no es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo el que se celebra el 25 de diciembre. Entonces, si no se celebra el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo el 25 de diciembre, que se celebra en esta fecha, y cómo inició eso. En la siguiente ilustración quisiera que entráramos un poco, los que han estudiado o los que tienen conocimiento, que desde el principio de la creación las civilizaciones antiguas han tenido siempre muchos dioses, han adorado a muchos dioses. Algunos nosotros los hemos escuchado muchas veces en la televisión o en historia. Uno de los más famosos es el dios egipcio Ra. Eso está sale en las películas. Hay unas películas recientes que hablan acerca de la momia y un montón de películas, y ahí mencionan esos dioses. El famoso dios Ra Egipto, el gran dios sol del cielo, el cual dice la historia que es el dios del sol y del origen de la vida en la mitología egipcia. Ese es el gran dios Ra, el cual los egipcios adoraban grandemente porque era el dios supremo. Llegó a ser cambiado por muchos nombres, Amon-Ra, Tun-Ra, pero al final la adoración de Ra era grande en Egipto, el gran dios sol. En los griegos también había una deidad que también era la adoración al sol. Los griegos le llamaban Helios. Ese era el gran dios para ellos, también era venerado. Nosotros en la Sagrada Escritura hemos visto cómo cuando Pablo llegó a Corinto, vio que los griegos eran grandes idólatras. Incluso había una inscripción que decía al Dios no conocido, porque decían los griegos, posiblemente haya un Dios que nosotros no conocemos, que no lo estamos adorando y por eso podemos ser castigados. Entonces hasta ponían una inscripción que decía al Dios no conocido, que le daban tributo sin conocerlo, por si acaso no los fueran a castigar. Pero este dios Helios sí era muy conocido para el pueblo griego. También nosotros podemos ver en las culturas anteriores mesopotámicas otras deidades, ¿verdad? Y una figura por ahí en medio, que esas deidades están en medio de un arbolito, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver más adelante. En la siguiente gráfica podemos ver que la adoración a otros dioses, en especial al dios Sol, no solamente quedó en los continentes de Europa, en los continentes de Asia, sino que también en América se adoraba al venerable dios Sol. Y ahí es ahí unos ejemplos. Los incas celebraban el nacimiento de Inti, el dios Sol. También los aztecas también tenían un dios, el cual es un poquito difícil de pronunciarlo, pero se llama Huitzilopochtli, el dios azteca del sol y de la guerra.
Todos esos dioses eran venerados aquí en América. Los mayas también tenían sus dioses. Todas las culturas precolombinas tenían sus dioses sol. ¿Por qué lo estoy mencionando de esta manera como punto inicial, verdad? Porque hay algo muy peculiar en todos estos dioses. Que todos estos dioses, bueno, se me olvidó uno, el sol Invictus, que es el dios sol, pero de los romanos. Aparecen tres figuras porque el dios sol Invictus tuvo varias, digámoslo así, maneras de verlo. Y ahí se menciona pues el cabal, el mitra y el sol, pero al final es la misma deidad, el dios sol Invictus. Y ahí, ahora sí, ¿por qué le menciono todo eso? Porque todos ellos tienen algo muy peculiar. A todo dios, en la antigua civilización, se le rendía un tributo y un día festivo. Como ustedes han oído en la actualidad que a los patronos de los diferentes pueblitos hay un día en especial que se les rinde el tributo. Pues en estas ocasiones todos estos dioses, a pesar que estaban los de Europa, digámoslo así, y los de otro continente, todos ellos tenían algo muy peculiar, que adoraban a todas sus deidades solares en una fecha en especial, la cual es el solsticio de invierno. El solsticio de invierno, por ahí aparece la imagen del sol saliendo, ¿verdad? El solsticio de invierno se comprende entre los periodos del 10 y el 26 de diciembre, si lo comparamos en nuestra fecha actual. ¿Por qué estas culturas, aunque eran diferentes y de diferentes continentes, por qué adoraban a su dios sol específicamente en estas fechas? En la fecha del solsticio de invierno podríamos hacer la primera pregunta. La otra pregunta que vamos a ver más adelante es ¿qué significa Navidad? Pues bien, todos celebraban a sus dioses en esta fecha porque así como aparece la figurita, el sol saliendo, si ustedes pueden ver, ya son las 6 de la mañana y como que el sol se durmió, ¿verdad? Todavía no ha salido. En junio, como por ahí, como el 10 de junio, a esta hora, ¿cómo está? ¿Será igual? ¿Verdad que no es igual? Ya a esta hora hasta quema el sol ya, ¿verdad? Ya ha salido. Las culturas antiguas, bien observadoras, ellas veían que por estas fechas, específicamente en estas fechas, el sol se tarda más en salir, pero a partir del 25, 26 de diciembre, el sol empieza otra vez nosotros lo que hemos estudiado, vemos que el sol se va acercando más a la tierra y por eso alumbra cada día más, ¿verdad? Hasta que llega en junio, el punto donde está más cerca de la tierra y por eso el día es más largo. Las antiguas culturas creían que en estas fechas el sol volvía a nacer y ya en julio ya estaba en su mayor apogeo y así empezaba el ciclo de nacimiento, fortaleza, nacimiento, fortaleza, y siempre en esta fecha celebraban lo que es el nacimiento del sol, el surgimiento del sol. ¿Y qué significa Navidad? Nacimiento. Nacimiento. La palabra Navidad no es incorrecta. Perdón. No es incorrecta, eso significa nacimiento. Solo que como que algunos se han confundido, ¿verdad? ¿Será el nacimiento de qué? ¿El nacimiento de qué, verdad? Y nosotros ya vimos que no es el nacimiento de Cristo. Entonces nos podríamos preguntar, entonces ¿el nacimiento de qué es? Del sol. Del sol. Eso es lo que se celebra en estas fechas. ¿Qué tiene que ver estas creencias con la Navidad? Podríamos decir, ¿verdad? ¿Qué tendría que ver las culturas antiguas con las culturas modernas? Algo muy importante que nosotros tenemos que entender es que cuando uno está acostumbrado a algo, le es fácil asimilar una creencia. Y alrededor de todo el mundo, todas las culturas antiguas veneraban estas festividades
veneraban a un mismo Dios, el Dios Sol. Cuando vino la tradición, para toda la cultura fue fácil asimilarla porque ya la practicaban. Incluso en América, cuando vinieron los conquistadores y les quisieron imponer nuevas creencias, ¿qué fue lo que hicieron? Adaptarlas a sus culturas. Por eso hasta el Día de los Muertos uno celebra, bueno, no uno, sino que en el país, hasta el Día de los Muertos. ¿Qué tendrá eso que ver, verdad? El Día de la Cruz, un montón de días, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fueron adaptadas. Y también eso es muy importante que nosotros vayamos viendo, porque el origen de la Navidad surgió por una cantidad de creencias que fueron poco a poco incorporándose a lo que hoy en día conocemos. Y ahí es donde queremos enfocar los inicios. Los inicios vienen desde años atrás, miles de años atrás. Específicamente, ¿me puede regalar un poquito de agua? Específicamente, aproximadamente 2600 años antes de Cristo, nosotros pues empezamos a ver los primeros registros de los comienzos de este tipo de creencias. Y una de los inicios de esta creencia surge en la época del apogeo de Mesopotamia, o nosotros conocido por la Biblia como Babilonia. Y dice la costumbre que del árbol y de esta creencia surgió de una creencia babilónica que decía que Semiramis, para muchos conocido como la reina del cielo, y eso lo podemos ver en Jeremías, no aparece tan específico así, pero sí está mencionado en la Sagrada Escritura. Jeremías en su capítulo 7 y versículo 18. Si alguien lo tiene y me quiere ayudar a leer la lectura. 7:18. 7:18. Dice así, ¿no? Dice, los hijos cogen la leña y los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas de harina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos por proclamarse a ira. Dice aquí, Ajá, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres preparan la masa para hacer tortas y ofrecerlas a la diosa llamada Reina del Cielo. Reina del Cielo. Me ofenden además ofreciendo vino a dioses extraños. Gracias. Pero quería enfocarme en que la palabra de Dios menciona a esa reina del cielo, ¿verdad? Ese es el enfoque que le quería dar. Menciona a esa reina del cielo. Y esa reina del cielo es Semiramis, el origen babilónico. Dice la historia o la creencia de que Semiramis, la madre de Talmuz, que también está mencionado, y eso lo pueden ver en Ezequiel 8:14, Talmuz, su hijo, esa Semiramis afirmaba de que en una noche un árbol verde, como dice ahí, se desarrolló de un tronco muerto. Y ese tronco muerto, de ahí brotó un árbol frondoso. Y ella decía que ese árbol frondoso supuestamente representaba a su esposo Nimrod, que fue encarnado en su hijo Tamuz. Y aparezco por ahí, puse unas imágenes. La primera, la historia de Babilonia, acerca de Semiramis y Talmuz, su hijo, y más adelante, en diferentes culturas, como esta similitud era ampliamente aceptada. La primera, la babilónica, es la más antigua. A lo largo de la historia podemos ver que las diferentes culturas, la india, la romana, la egipcia, adoptaron esta creencia.
la creencia de Semiramis y su hijo Tamuz. Dice la historia que Semiramis afirmaba, o la creencia decía que Semiramis había tenido a su hijo Tamuz virginalmente, y que su hijo Tamuz era la reencarnación de Nimrod. Y por ahí también menciona, veamos Génesis, ¿quién fue Nimrod? Ante las Sagradas Escrituras, ¿quién fue Nimrod? Génesis 10, 9. Aquí tocamos la Sagrada Escritura porque este es el origen más antiguo, pero no es el único, acerca de lo que estamos estudiando. Génesis 10, 9. Dice así, el 8 vamos a leer. Estamos viendo la parte de los descendientes de los hijos de Noé después del diluvio. Dice así, y Cus, vamos a leer más atrás, ¿verdad? Los hijos de Cam, Cruz, Misaí, Frum y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sata, Rama, Sabteca. Y los hijos de Rama, Seba y Devan. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Hay diferentes creencias acerca de este Nimrod. Incluso una de las creencias dicen que fue Esaú quien lo mató y lo degolló, y que vino esta Semiramis y ella juntó otra vez los pedazos y decía que había resucitado. Otra de las creencias era lo que afirmaba Semiramis, que es lo que acabamos de ver, que un tronco seco reverdeció y eso era su esposo muerto Nimrod, el primer poderoso, como dice la Sagrada Escritura, en la tierra, que edificó grandes ciudades. Una de las ciudades que edificó fue la ciudad de Babel, donde sabemos que se construyó la Torre de Babel. Entonces esta creencia de adorar árboles, por eso aquí aparece la imagen de Nimrod sosteniendo un ciervo y un árbol. Esta creencia de la adoración a árboles viene desde orígenes muy antiguos. Incluso cada país tiene su árbol que lo adoran. La cultura prehispánica o la cultura indígena, como nosotros la conocemos hoy, anterior a la época de la precolombina, de la conquista, todos estos pueblos incas, mayas, aztecas tenían un dios árbol en el cual veneraban, el cual adoraban. Incluso fíjense de que esos rasgos los podemos ver hasta hoy en día. Los podemos ver hasta hoy en día. Algo muy peculiar que me llama la atención es que cuando viene el gobierno y quiere hacer, por ejemplo, una carretera, si pasa una colonia por ahí, como la ley dice de que ante un bien público las personas son despojadas, ¿verdad? Y les quitan sus casas y ahí pasa la carretera. Pero no vaya a ser que ahí aparezca ese árbol, que ¿qué hace? La carretera tiene que desviarse porque ese árbol no lo pueden tocar. Y eso es ley de la República. ¿De qué árbol estoy hablando? De la ceiba, con la caste del maquiliscua. Esos árboles no pueden ser tocados. Y esa creencia viene de culturas anteriores, porque esos eran los árboles que veneraban los indígenas. Entonces esa creencia de adorar árboles viene desde culturas paganas antiguas, como lo vemos ahora. Y en la gráfica anterior nosotros vimos el inicio de Babilonia, pero no fue el único, como les decía. Los germanos, o sea, los alemanes y los escandinavos, la zona norte de Europa, ellos creían que había un dios nórdico o un dios llamado Frey, dios también del sol. Ese no lo habíamos mencionado al principio, es otro dios, dios solar. Y ese era celebrado, su nacimiento lo celebraban como todos los anteriores el 26 de diciembre. Algo muy peculiar con este dios Frey y con la
Semiramis y Talmuz que acabamos de ver anteriormente era que en esas fiestas, ¿qué hacían ellos? Adoraban un árbol. Y ellos decían que ese árbol representaba al Yagdalsi, o árbol del universo. Eso es lo que ellos creían, que ese árbol era el árbol del universo, y su costumbre se transformó en lo que ahora conocemos como el árbol de la iglesia. La cultura babilónica, la cultura germánica, unidas en una sola. Pero entonces nos podemos hacer la pregunta, ¿verdad? Porque si hay tantos dioses solares, de tantas culturas diferentes y tantas creencias, ¿quién hizo una sola? ¿Verdad? ¿Por qué no dijeron yo creo esto y esta voy a seguir, yo creo esto y esto voy a seguir? ¿Quién fue que unificó todo eso? Y por eso vimos en Daniel ¿cuál? ¿Daniel cuál? 7:23. No es porque quería ver si estaban pendientes, sino que se me olvidó. Daniel 7:23, que habla acerca de una bestia, ¿verdad? Que dice que iba a hacer, ¿qué iba a hacer con toda la tierra? Iba a desollar, ¿verdad? Eso iba a hacer. Y eso es lo que llegamos hasta este momento. Los romanos adoptan todas estas creencias. Cuando Roma hace las conquistas de todos estos pueblos, ellos no solo conquistan a estos pueblos, sino que adoptan todas esas creencias. Las creencias babilónicas, que después la adoptaron los griegos, ahora es adoptada por los romanos. Y los romanos creían en los mismos dioses, solo que les cambiaban nombres. Y entonces ya sabemos que la creencia viene en su origen desde Babilonia, ¿verdad? Y pasó pues las fronteras hasta lo que nosotros llegamos a entender que era el Imperio Romano. Y es ahí donde se celebra lo que es el 25 de diciembre como festival de invierno, en conmemoración del alumbramiento de Tamuz. Que como los romanos adoptaron todos esos dioses y los hicieron propios, ellos ya no le llamaban Talmuz, sino que ¿cómo le llamaban? ¿Le llamaban? Creí que estaban leyendo. Saturno. El dios sol para ellos también llegó a ser Saturno o Talmuz. El mismo dios Talmuz que creían los babilónicos, ahora los romanos lo conocen como Saturno. Y esta festividad del 25 de diciembre, en honor a Talmuz, la celebraban acompañado de, ¿qué dicen? De orgías, desenfrenos y una gran inclinación hacia el amor, ¿verdad? La amistad, lo cual se demostraba, dice ahí, con el intercambio de regalos y presentes para esa fecha. Hubo dentro de esas creencias, dentro de esas celebraciones, otra celebración siempre a este mismo Dios, que le llamaban los Saturnales, o en latín la Saturnalia. La Saturnalia era la adoración al dios Saturno. Y dice la historia que las Saturnales se celebraban entre el 17 y el 23 de diciembre. ¿Por qué las celebraban en esa fecha? Desde el 17 al 23 de diciembre, porque esa era la víspera del 25 de diciembre, coincidiendo con la entrada del sol Invictus, como le decían ellos. ¿Y por qué celebraban las Saturnales? ¿O qué celebraban en las Saturnalias o las Saturnales? Celebraban la adoración al dios Sol, ¿verdad? Y también la celebraban por una batalla ganada. ¿Qué tiene que ver todas estas creencias, las Saturnales y todo eso? Que todas ellas, como vimos, venían acompañadas de orgías, de borracheras, de una gran inclinación a la amistad, y en las Saturnalias se acostumbraba a intercambiar